Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy es viernes 19 de abril y hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios, mensaje que alimenta, que da vida, que nutre, que fortalece. Y de hecho la palabra de Dios siempre llega a nuestra vida para mostrarnos el camino como discípulos, como misioneros, como hijos de Dios, para ponerla en práctica. Hoy el Señor nos invita nuevamente a escuchar este discurso del pan de vida que está en todo el capítulo 6 de San Juan y nos habla de que los judíos pues no logran comprender ese lenguaje que utiliza el Señor, porque vuelvo y repito, como les he dicho en estos días pasados, los judíos lo entienden de manera literal, o los paisanos de Jesús lo entienden de manera literal, comiendo un pedazo de carne de Jesús, bebiendo de su sangre, pues no lo pueden creer y en sí, pues por eso ellos le refutan. Dice: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús continúa con ese mismo lenguaje diciéndoles: aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Él es el pan vivo bajado del cielo. Por eso Jesús vuelve y le repite: así como Moisés les dio el maná en el desierto, así también mi Padre ahora les da el pan de vida eterna, que es cumplir la voluntad de aquel que el Señor ha enviado, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Su cuerpo es el testimonio de que el Señor se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, y por lo tanto el que comulgue con ese estilo de vida del Señor Jesús que nos propone, pues estamos alimentándonos de ese cuerpo que el Señor le dio para que hagamos nosotros la voluntad del Padre, cumplir la voluntad del Padre. Por eso dice Jesús: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Y este es el pan vivo bajado del cielo, no como el que comieron sus padres en el desierto, porque ellos lo comieron y murieron. En cambio, el que coma de este pan vivirá para siempre, dice el Señor. El pan vivo bajado del cielo es cumplir con la voluntad del Padre. En otras palabras, es decir, Jesús se alimenta del Padre, come de ese alimento que el Padre Dios le da, y luego ese alimento que Él recibe es el alimento que Él nos da, y ahora nos invita a comerlo en la Eucaristía, pan de vida y bebida de salvación, su cuerpo y su sangre, presente en el sacramento de la Santísima Eucaristía, se queda presente y para siempre en medio de nosotros para enseñarnos a cumplir la voluntad del Padre al estilo de Jesús. En eso consiste comer de su cuerpo y beber de su sangre, en que alimentados de la voluntad del Padre, nosotros damos testimonio de aquel que envía a su mensajero, que envía su palabra hecha carne y que se queda en medio de nosotros como sacramento, que es la Eucaristía que nosotros recibimos constantemente, diariamente, dominicalmente. La recibimos y es su cuerpo que nos alimenta, que nos nutre y que nos fortalece. Este es el pan vivo bajado del cielo, dice Jesús. El que coma, el que cumpla la voluntad del Padre, estará cumpliendo también lo que el mismo Señor nos ha mandado.
Y luego, en la primera lectura de hoy, que me gustaría también tomar un poquito, es la conversión que tiene eh, Pablo, o más bien Saulo. Recordemos que él fue testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, y luego Pablo, en persecución con ese deseo de acabar con la iglesia naciente, con los cristianos, en ese deseo que él tenía de exterminar esa secta como bien se conocía en ese tiempo, pues él quiere como a toda costa, ¿sí? Y acabarla, eliminarla, pero la obra es de mi Dios, no es una secta, no es una nueva iglesia, sino que es esa iglesia de Dios que siempre ha estado presente, es su palabra viva y eficaz que está tomando ese sentido que el Señor quiere que vaya tomando y que vaya permaneciendo a lo largo de los siglos. Y Pablo, pues, en esa persecución tiene el encuentro con Cristo. Mire, incluso él declarado enemigo y perseguidor de Cristo, porque en realidad el que persigue al cristiano, el que persigue al discípulo, el que persigue al misionero, pues se encuentra persiguiendo al mismo Cristo, y Cristo se hace el encontradizo e incluso se vale de todo ese odio, de ese resentimiento, de ese deseo de destrucción, de acabar, se vale de todo eso para decir, este va a ser mi instrumento, yo lo necesito y yo lo voy a tocar. Voy a tocar su vida, voy a tocar su corazón, voy a tocar su mente y lo voy a cambiar. En otras palabras, él va a conocer en realidad qué significa comer del cuerpo y de la sangre del Señor, y una vez que se haya identificado con él, pues también dará la vida en testimonio de aquel que entregó su vida por nosotros. Y así Pablo lo va a entender, y por eso lo vamos a conocer como ese gran apóstol que prácticamente escribió todo el Nuevo Testamento, por lo menos 13 cartas que encontramos ahí, pues el autor es Pablo y nos muestra a nosotros cómo es que se recibe a Cristo, y una vez que se recibe, cómo es que se da. Es el alimento que también sirvió para la vida de que Pablo fuera discípulo, misionero, apóstol de los gentiles, como él mismo se va a llamar, y va a dar testimonio de aquel que tocó su corazón, su mente, y su vida cambió, se transformó, comió y bebió del cuerpo y de la sangre del Señor, y participó en ese anuncio explícito de la palabra de Dios, y ayudó a muchos que también comieran y bebieran del cuerpo y de la sangre del Señor. Pues hermanos, yo creo que también nosotros estamos llamados a esto, alimentarnos constantemente del cuerpo y de la sangre del Señor, alimentarnos de su palabra y alimentar siempre nuestra vida de fe para salir a anunciar que Cristo está vivo y que está dentro de nuestro corazón, que nosotros con alegría lo proclamamos. Oremos pues, queridos hermanos, por aquellos que nos piden oración, especialmente los que están enfermos en clínicas, hospitales, aquellos que están pasando momentos difíciles, los encarcelados, los tristes, los afligidos. Dios les bendiga, Dios les dé el consuelo, el amor y la paz, y les dé el don de la salud. Por todos los comentarios que dejan, sus oraciones, siempre, como les digo, en las benditas manos de nuestro Padre Celestial las presentamos. Dios haga su obra según la fe de cada uno de los que piden y se abandonan en las manos de Dios. El Señor haga su obra. Rogamos también por aquellos hermanos nuestros que hoy cumplen un año más de vida, hoy 19 de abril. El Señor bendiga grandemente su vida, su salud, y les conceda un feliz cumpleaños. Oremos también por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.